Bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase del viernes 11 de diciembre de 2020. Entramos a nuestra semana 12. Vamos a ver el tema de presupuesto de capital. Hemos visto en la semana 10 lo que es riesgo y rendimiento, cómo determinar el riesgo, cómo intentar medir el riesgo, ¿sí? Principalmente asociado al accionista, asociado a los acreedores. En la semana 11 hemos visto costo de capital, en el cual hemos visto cuánto vale el financiamiento principalmente de los accionistas, accionistas preferentes y del capital externo, ¿no? Principalmente deuda financiera y deuda de bonos. Ahora vamos a ver lo que es el presupuesto de capital. El presupuesto de capital principalmente nos vamos a enfocar en lo que son las inversiones en activo fijo, que es lo que constituye nuestro presupuesto de capital. Veamos el concepto. Es una herramienta utilizada para el proceso de planeación de los gastos correspondientes a aquellos activos de la empresa, cuyos beneficios se espera extiendan en plazos mayores a un año fiscal. Cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de inversión, necesariamente tenemos que invertir en activos fijos, o al menos la mayoría de inversiones o de proyectos que realicemos van a tener un componente de activo fijo. Entonces eso se denomina presupuesto de capital. El presupuesto de capital también va a incluir, ¿no?, la lista valorada de proyectos que se presumen realizables y que requieren la adquisición de nuevos activos fijos. Es decir, cuando una empresa hace una inversión de capital, incurre en un egreso de efectivo hoy día, esperando a cambio beneficios futuros. Es por ello que cuando nosotros adquirimos un activo fijo, este no se lleva a gastos. Tal y cual su nombre lo indica, es un activo de la empresa, el cual se espera usufructuar, es decir, esperamos obtener beneficios económicos a futuro, ¿no?, durante 3 años, 5 años, 10 años, etc. Algunos ejemplos de presupuesto de capital son inversión en activos, como ya se mencionó, maquinaria y equipo, edificios, terrenos, etc. Cuando nosotros decimos que un activo se espera nos dé beneficios futuros, puede referirse a que nos dé beneficios futuros año a año en lo futuro, o puede hacer que nos dé beneficios en un futuro, en un año específico. Por ejemplo, si nosotros compramos un terreno y la empresa ya no lo va a usar en ningún proyecto, lo puede vender y siempre los terrenos usualmente se van a valorizar. Entonces va a haber una ganancia producto de la venta de ese terreno. Otro ejemplo de presupuesto de capital, tenemos la introducción de nuevos productos o ampliación de los productos existentes. Desarrollo de nuevos sistemas de distribución o cualquier otro desarrollo de algún sistema que beneficie a la empresa o que le brinde una ventaja competitiva. Programas de inversión y desarrollo, que son principalmente investigación, ¿no?, TI. Investigación y desarrollo. Y luego desarrollo de proyectos de inversión para la manufactura o comercialización de bienes o prestación de servicios. Todos estos van a incurrir en gastos de capital, es decir, en compra de activos fijos. Características básicas de los flujos de un proyecto. Tenemos 4 características básicas. 1, son flujos de efectivo, no ingresos contables. Cuando nos referimos a flujos de efectivo, quiere decir que va a ingresar dinero en efectivo en la empresa o va a salir dinero en efectivo de dicha empresa. Antes de ello, un proyecto tiene flujos de ingreso y flujos de salida. Los flujos de ingreso son provocados por la venta de nuestros productos, de nuestros servicios. Y los flujos de salida de dinero o de efectivo va a ser provocado por la adquisición, principalmente de mano de obra, de materias primas, que van a constituir los costos y los gastos de nuestro proyecto. Entonces tenemos 2 flujos, ¿no? Entonces, todos esos 2 flujos son flujos de efectivo. Son flujos operativos y extraordinarios, no financieros. Cuando evaluamos nuestro proyecto,
principalmente nos vamos a centrar en los flujos de operación. Es decir, productos que van a ser de la, digamos, de la manufactura tal vez, de nuestros bienes o del proceso de realización de nuestros servicios, y también los flujos de ingreso por la venta de estos. No se refiere a flujos financieros, ya que los flujos financieros principalmente van a estar asociados a los gastos de intereses o de repente a ganancia por también intereses. Luego tenemos los flujos son flujos después de impuestos. Cuando analicemos los flujos de un proyecto, vamos a deducir todos los impuestos que tengamos que pagar. ¿Para qué? Para tener ya el flujo de caja libre, ¿no? El flujo de caja libre se denomina así porque está a disposición ya digamos, de la administración. Ya está libre de los costos, gastos, impuestos. Y por último son flujos incrementales. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere flujo incremental? Principalmente, si tú tienes ingresos, ¿sí? Si tu empresa tiene ingresos anuales, digamos, por 100 millones. Entonces, un flujo incremental se refiere a aquel que se va a producir como consecuencia de la realización de nuestro proyecto. Si usualmente sin el proyecto que queremos implementar nosotros tenemos, ¿no?, 100 millones de ingresos anuales, entonces con mi proyecto que voy a implementar, supongamos que voy a obtener 120 millones de ingresos anuales. Entonces, ¿cuál es el flujo incremental? El flujo incremental no son los 120, porque sin proyecto yo ya producía 100 millones. Entonces, el flujo incremental simplemente va a ser la diferencia, el incremento que se produce como consecuencia de mi proyecto. 120 menos 100, 20. Entonces, mi flujo va a ser de 20 millones. Por eso se refiere a que cuando analicemos proyectos vamos a analizar flujos incrementales. ¿Todo claro aquí? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Principios básicos para estimar los flujos de efectivo. Tenemos algunos principios que debemos de tomar en consideración, que vienen de la teoría, obviamente. Uno es ignorar los costos hundidos. Jaime Uribe. Presente. Jaime, ¿para ti qué es un costo hundido? ¿Alguna opinión? Luis Fernando. Un costo hundido sería algún costo que se ha perdido en el pasado, algún costo pasado, algo parecido. Sí, podría ser. Muchas gracias, Jaime. Luis Fernando, ¿qué es un costo hundido para ti? Son aquellos que ya se han incurrido y que no se podrían recuperar en el futuro. Ya, O sea perfecto. que ya... Muchas gracias. Carlos Daniel, dime. No, era lo mismo. O sea, eran los costos que ya se habían incurrido. Sí, ya bueno. Ya, muchas gracias. Bueno, efectivamente, los costos hundidos son aquellos en los cuales ya se incurrió y obviamente no se han aprovechado, por así decirlo, para ningún proyecto o para alguna división de la empresa, pero ya se incurrió en esos costos y que son irrecuperables. Ya no vamos a poder aprovecharlo tampoco, ¿no? Porque, bueno, puede ser por diversos motivos. Si se ha incurrido de repente en un estudio determinado, puede ser que ese estudio esté desfasado o esté mal realizado, etc. Entonces no nos va a servir.
Son costos irrecuperables esos. Luego, incluir los costos de oportunidad. Cuando nosotros estructuremos nuestro flujo de efectivo, tenemos que considerar los costos de oportunidad. Es decir, por ejemplo, una empresa tiene un terreno y lo puede usar o en el proyecto o lo puede alquilar. Como nosotros vamos a usarlo en nuestro proyecto, entonces nuestro costo de oportunidad es el alquiler, el cual obviamente está valorizado, ¿no? Me van a pagar tanto por este terreno. Entonces tengo que incluir ese costo de oportunidad al estructurar mis flujos de efectivo. Luego, incluir cambios en el capital de trabajo impulsado por el proyecto. En general, cuando nosotros realicemos un proyecto, vamos a tener que estimar a cuánto equivale nuestro capital de trabajo. Usualmente se va a estimar por un periodo, un año o 2 años, ¿no? Hasta que nosotros podamos recuperar o podamos asumir el capital de trabajo de manera independiente, es decir, el proyecto con sus propios recursos puede asumir el capital de trabajo. Entonces, si es que hay un cambio en el capital de trabajo producto del proyecto, tenemos que también incluirlo en las estimaciones de los flujos. Y por último, tenemos que incluir los efectos de la inflación. La inflación la vamos a tomar usualmente en función a la meta de inflación anual que tiene el MEF. Entonces vamos a incluir ese porcentaje en nuestros cálculos. Cada año debería crecer nuestros ingresos y nuestros egresos para reflejar un poco la inflación, ¿no? Para que estemos en términos un poco reales. Algunas consideraciones estratégicas y administrativas en la presupuestación de capital. Tenemos cómo se adquiere el financiamiento para un proyecto. Por ejemplo, esa es una consideración que debemos de tomar muy en cuenta. Ya tenemos la idea del proyecto. Ahora tenemos que ver de dónde vamos a financiar, cómo vamos a obtener los fondos. Hemos visto que en el largo plazo hay diversas fuentes de fondos. Puede ser aportes de capital, puede ser capitalización de utilidades, puede ser préstamos con el sistema financiero, puede ser emisión de bonos, leasing, etc. Entonces tenemos una gama de herramientas o fuentes para poder financiar nuestro proyecto. Obviamente vamos a tener que ver cuánto es el costo de capital de cada fuente y elegir aquella que nos cueste menos. La siguiente consideración es cómo se identifica y evalúa las oportunidades individuales de proyecto. Usualmente, una empresa va a identificar una oportunidad de proyecto en función a diversos estudios que haga, ¿no? Análisis estratégicos, análisis de la competencia, análisis del mercado, estudios de mercado ya para profundizar un poco más, digamos, o plasmar mejor los resultados. Y de esa forma vas a poder identificar oportunidades de negocio. Todo el tiempo una empresa está a la búsqueda de oportunidades de negocio para poder invertir en ello. Porque si tú no inviertes en ello, obviamente otra persona va a invertir. Entonces, nosotros queremos, como empresa, nosotros queremos ser los primeros en invertir o expandir un poco más nuestro negocio. Luego, ¿cómo se establecen los requisitos mínimos de conveniencia? Es decir, ¿cuáles son nuestros criterios en base a los cuales vamos a escoger los proyectos que van y aquellos proyectos que no van? Puede ser en función a la rentabilidad que presenten, al valor presente neto que reporten esos proyectos, puede ser en función de repente al costo del capital, también podríamos incluirlo como una conveniencia. ¿Qué más? Hay diversos criterios en los cuales nos deberíamos de basar para establecer si un proyecto es conveniente o no para nuestra empresa. Luego, ¿cómo se hace la selección del proyecto final? Entonces, una vez que
hemos evaluado la gama de proyectos que tengamos en cartera, tenemos que definir en base a qué vamos a elegir nuestro proyecto final. Cuál va a ser el criterio que va a primar sobre los demás para poder elegir. Este proyecto quiero que se desarrolle. ¿Estamos? Obviamente vamos a tener muchas consideraciones, no solo a nivel de finanzas, sino también a nivel estratégico. A nivel estratégico hay muchas consideraciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir nuestro proyecto final, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? Bien, pasos para la elaboración del presupuesto de capital. Existen algunos pasos, si bien no es necesario realizarlos todos, pero para tener, digamos, cierto orden, deberíamos de tenerlos en consideración. Uno es generar propuestas de proyectos de inversión congruentes con los objetivos estratégicos de la empresa. Graciela Carolina. Profe, Grecia, ¿no será? Ah, sí, Grecia, disculpa. Grecia, una consulta. ¿Qué entiendes por objetivos estratégicos de una empresa? Objetivos estratégicos. Uh-huh. Un plan para incrementar su patrimonio, por así decirlo. Un plan que les permita llegar a la meta establecida de ganancias, todo eso. Ya, muchas gracias. Jersey Edgar. Sí, profesor. ¿Con qué debería alinearse los objetivos estratégicos de una empresa? Los objetivos estratégicos de una empresa se van a alinear directamente con el empleador, o sea, la persona interesada en que se mejoren los objetivos, y los clientes, ¿no? Va a depender mucho de la empresa en la que sea. Ya, muchas gracias. Bien, en cierta forma, o bueno, parte de lo que dicen sus compañeros es correcto, ¿no? Toda propuesta de nuestros proyectos que hagamos debe ser alineado a nuestros objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos principalmente tienen que ver con la visión que tiene la empresa. La visión es de largo plazo. Entonces, es a lo que aspira una empresa en el futuro. Y la misión, bueno, principalmente es relacionado a la operatividad de la empresa, a lo que realiza hoy en día. Entonces, nuestros proyectos, al ser de largo plazo, puesto que son una duración de 3, 5, etcétera, o más años, tienen que alinearse con el largo plazo de la empresa, cumplir los objetivos que tenga la empresa en el largo plazo. Luego, el siguiente paso es estimar los costos del proyecto. En principio tenemos que estimar nuestros costos iniciales, que es la inversión inicial, que es, digamos, uno de los aspectos más relevantes de un proyecto, porque vamos a estimar cuánto vamos a invertir en activos fijos y luego en el capital de operación que necesitamos para echar a andar nuestro proyecto. Obviamente, también se van a tener que estimar, como dicen en el tercer paso, estimar los flujos operativos, ¿no? Vamos a tener que estimar las ventas, ¿sí? Todas nuestras ventas, y vamos a tener que estimar todos los costos y gastos asociados a ellas. Obviamente, este proceso tiene que tener un piso, tiene que estar avalado, tiene que estar sustentado. Tú, bueno, no puedes estimar ventas de la simple observación o del simple análisis de repente de un histórico de movimientos.
Tenemos que estimar las ventas en función a un estudio de mercado, a un análisis estratégico. Entonces, para eso nos va a servir nuestro estudio de mercado, para tener piso en cuanto a las estimaciones de ventas y por ende a las estimaciones de los costos y gastos asociados. Luego, evaluar los flujos de efectivo incrementales. Tenemos que tomar en consideración, como dije anteriormente, solo los flujos de efectivo incrementales, que son producto de nuestro proyecto, no los flujos que usualmente se dan en una empresa. Obviamente, cuando hablemos de proyectos nuevos, entonces sí, todos nuestros flujos van a tener que ser tomados en consideración, porque todos son flujos incrementales, porque anteriormente no había flujos al ser un proyecto nuevo. Luego, estimar el grado de riesgo de los flujos de efectivo. En nuestra sesión 10 hemos visto lo que son los riesgos, ¿no?, que puede sufrir una empresa. Puede haber riesgos financieros, a los cuales están asociados los riesgos de efectivo, los riesgos de repente de variaciones de precios, de variaciones de costos, de variaciones de gastos. Entonces tenemos que hacer escenarios necesarios para poder identificar y ver cuánto es el resultado si es que nuestros costos, nuestros precios van a variar, ¿no? Eso es ver o analizar los riesgos a los cuales esté sometidos los flujos de efectivo en nuestro proyecto. Luego, el siguiente paso es determinar el costo de capital apropiado para el proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a determinarlo en función a nuestra estructura de capital. Cuánto es aporte de socios, cuánto es aporte de capital preferente, cuánto es aporte de deuda. La deuda, ¿cómo está compuesta solo por deuda financiera, a qué tasas, está compuesta por emisiones de bono, etc. Entonces, en función a ello, vamos a determinar nuestro costo promedio ponderado de capital o el WACC. Con esto vamos a garantizar de que todos los proveedores de capital queden satisfechos, ¿no? Cumplamos con las expectativas de rentabilidad de cada uno de ellos. Luego, ¿qué tenemos? Evaluar los flujos de efectivo incrementales al valor presente neto. Bueno, en esta parte, en este paso, ya nos adelantamos un poco al siguiente capítulo, en el cual vamos a ver cómo vamos a evaluar los flujos de efectivo netos que resulten en nuestro proyecto. El siguiente paso es seleccionar los proyectos basándose en el criterio de aceptación de maximización de valor. Como hemos dicho a lo largo del curso, alguien invierte para crear mayor valor en base a su inversión. Entonces, nuestros proyectos también deben estar enfocados o alineados con la maximización de valor que quiere el accionista. Y por último, reevaluar continuamente los proyectos de inversión implementados. Nosotros usualmente deberíamos de revisar mensualmente o trimestralmente cómo va caminando nuestro proyecto, si se están cumpliendo con los objetivos que se han trazado, ¿no? Principalmente objetivos de ventas, ¿no? Volumen de ventas o control de costos, gastos. Podemos hacerlo a través del manejo del presupuesto. Podríamos estructurar un presupuesto y en base a ello ir comparando mes a mes cómo se va ejecutando, ¿no? Y a raíz de ello se puede tomar algunas medidas correctivas, tanto a nivel estratégico como también en la parte financiera. Y esos serían principalmente los pasos que debemos de seguir para elaborar el presupuesto de capital. Ahora vamos a ver un concepto muy importante, que es la depreciación. Cuando nosotros invertimos en un nuevo proyecto, hemos dicho que vamos a comprar activos fijos. Entonces, una característica importante de los activos fijos es que pierden valor. Y eso se llama la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor que tienen nuestros activos fijos a lo largo de la vida útil que estos poseen.
La depreciación se puede dar por diversos hechos. Principalmente es por el uso y el tiempo, que van asociados, van de la mano. Si tú compras un activo y lo tienes guardado y no lo usas, igualmente va a perder valor por el transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Se va a depreciar. De igual forma, cuando compramos un activo y que sea relacionado a tecnología, pueden ser maquinarias de producción, computadoras, etc. Estos se van a depreciar por el paso del tiempo y el uso, y también se van a depreciar por la obsolescencia, ¿no? Es decir, van a quedar obsoletos frente al surgimiento o la producción de nueva tecnología. Entonces, por esos dos aspectos, el tiempo y la obsolescencia tecnológica, nuestros activos van a perder valor a lo largo del año, de todos los años que tenga de vida útil. ¿Qué es la base depreciable? La base depreciable es el importe sobre el cual yo voy a aplicar la depreciación. La base depreciable no solo incluye el valor del activo. Supongamos que un activo me cuesta $30,000. Sin embargo, como lo compré en China, tengo que pagar el flete, tengo que pagar los seguros y tengo que pagar los gastos de instalación de dicho activo para ponerlo en condición operativa. Entonces, mi base imponible va a estar compuesta por el costo o valor de mi activo, que es $30,000, más el flete, más los seguros que haya pagado y más los gastos de instalación de dicho activo, que sumado podría dar, no sé, unos $4,000. Entonces, mi base depreciable va a ser 30,000 más $4,000, $34,000. ¿De acuerdo? Esa es la base depreciable de mi activo. Obviamente no se incluye otros impuestos, ¿no? Como puede ser IGB, etc. La vida útil. La vida útil de un activo está dado por el periodo de tiempo que va a reportar beneficios económicos a la empresa. Un activo podría tener una vida útil de 4 años, 5 años, 10 años. Va a depender. ¿De qué más depende la vida útil? Depende de la alineación que tenga con la SUNAT, principalmente, puesto que nosotros estamos regidos por la SUNAT, que es el ente tributario, que se encarga de cobrar, ¿no?, los tributos e impuestos. Entonces, la depreciación, al ser un costo o un gasto deducible para fines tributarios, tendremos que alinearlo a lo que dice la SUNAT. Es decir, la SUNAT nos da unas tasas de depreciación lineal. Más adelante vamos a ver lo que es depreciación lineal. La SUNAT nos da unas tasas de depreciación anual, ¿no? Y en función a ello podemos establecer la vida útil. Por ejemplo, vamos a compartir un Word para poder ejemplificar lo que es la vida útil. Bien, la vida útil de un activo, por ejemplo, puede ser 5 años. La vida útil de un activo es 5 años. ¿Cuánto creen que pueda perder de valor anualmente? ¿Alguna opinión? John Alexis Córdoba. Presente, profe. John, si un activo tiene una vida útil de 5 años, ¿cuánto crees que podría perder anualmente de valor?
¿Valor se refiere a utilidad, a la utilidad de la empresa que va a tener? No, la depreciación está asociado a la Valor pérdida de valor del activo fijo. de la Es empresa. decir, Ah, sí, dígame. la depreciación en 5 años, ¿verdad? Ajá, exacto. Podría, ¿lo puedo dar en porcentaje, más o menos? Claro. Podría ser en 5 años, su valor podría, en un 30%. 30% en 5 años, ¿cuánto nos da? Mm, mm, pero tendría que saber cuánto sería el valor de la empresa. Ya. Ya, muchas gracias. Veamos, si mi vida útil es de 5 años, ¿sí? O sea, mi activo va a durar 5 años. Y yo deseo depreciarlo, ¿no? Voy a perder cada año cierta porción del valor de mi activo. Entonces, digamos, lo más razonable, ¿no? Podría ser que voy a depreciar mi activo fijo entre 5 años. ¿A cuánto me da? 0.20. Es decir, tendría que depreciar 20% anual como mínimo, digamos, para que en 5 años pueda depreciar totalmente mi activo, que es el 100% de mi valor. ¿De acuerdo? Si pongo 30% por 5 años, ya me paso a 150%. Entonces no sería razonable. ¿Está claro? Pues la vida útil es el tiempo por el cual yo voy a usufructuar un activo, el cual me va a brindar algún tipo de beneficio económico. Gracias, Jersey. Bien. Ahora vamos a ver los métodos de depreciación. Todo esto que estamos comentando está en las respectivas lecturas de la semana correspondiente. Para nuestro examen va a venir, el examen final, va a venir teoría de las 3 últimas semanas, ¿no? Semana 11, 12 y 13. Y va a venir de práctica todo el curso, ¿de acuerdo? Desde la semana 2 hasta la semana 13. No voy a considerar matemática financiera, es decir, la semana 7 a 9 no va a venir. Pero el resto, lo que es planeación financiera a corto plazo y lo que estamos viendo en esta última parte, va a ingresar a nuestro examen final. Y también teorías. Es que, por favor, teoría de las 3 últimas semanas, por favor, lean, que es muy importante tener la base teórica para poder realizar los cálculos adecuadamente. Bien, dicho esto, sigamos. Tenemos los métodos de depreciación principales o los más usados van a ser 3. El método de línea recta, la suma de dígitos y la doble cuota. Hay un método que se utiliza en Estados Unidos, pero bueno, no lo vamos a ver. Es muy parecido a la suma de dígitos. Se parece en algo la metodología. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver en nuestro Word para poder explicarlo un poco mejor. Bien, vamos a ver en principio el método de línea recta, ¿sí? La depreciación por línea recta, tal y cual su nombre lo indica, va a ser lineal, es decir, los importes a depreciar anualmente van a ser los mismos. Supongamos que yo tengo un activo cuya base depreciable es de 10,000.
Entonces, yo voy a depreciar por el método de línea recta. Para lo cual, bueno, tengo una vida útil. Una vida útil, supongamos, de 5 años. Por lo tanto, la tasa de depreciación va a ser 1 entre 5, me va a dar el 20% anual. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cuánto va a ser mi depreciación anual? Va a ser 10.000 por el 20%. Es decir, 2.000. Cada año, mi maquinaria va a perder $2.000 de valor. Y todos los años, hasta el quinto año, va a perder $2.000 de valor. No va a haber variación sobre ello. ¿De acuerdo? Por eso se llama depreciación anual. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Está todo claro? Shirley Mercedes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Shirley, si yo tengo una vida útil de 10 años, ¿cuánto voy a depreciar anualmente mi activo fijo? ¿Está Shirley? Sí, ingeniero. 1.000. 1.000. Y en porcentaje eso es equivalente a... Al 10%. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿De acuerdo? Si yo tengo 10 años de vida útil, entonces voy a depreciar 1 entre 10, el 10% anualmente. Y eso se refiere a la depreciación en línea recta. Si quiero ver la depreciación acumulada, por ejemplo, al tercer año, ¿cuánto será mi depreciación acumulada al tercer año? Mauricio, Joaquín. ¿6.000, profe? Es eso, ¿no? 6.000, efectivamente, gracias. Efectivamente, ¿no? El tercer año, 2.000 por 3, mi depreciación acumulada será de 6.000. ¿Y cuánto será mi valor, el valor del activo al tercer año? ¿Cuánto va a valer mi activo contablemente en el tercer año? Juliana Madeleine. Ingeniero. Juliana, al tercer año, ¿cuánto va a valer mi activo fijo? ¿Está Juliana? Sí. 6.000. No, ya al tercer año tu depreciación es de 6.000. Entonces el valor de tu activo fijo será la diferencia, ¿no? 10.000 menos 6.000, mi activo fijo al tercer año, al finalizar el tercer año, va a valer 4.000. ¿De acuerdo? ¿Está claro la explicación? ¿Alguna duda, por favor? Sí, ingeniero.
Luego vamos a ver la depreciación por suma de dígitos. La suma de dígitos. Vamos a tomar los mismos datos, ¿sí? Base depreciable, 10.000. Vida útil, 5 años. Entonces, en la suma de dígitos se opera de la siguiente forma, ¿no? Vamos a poner nuestros dígitos de los años de depreciación. 5, 4, 3, 2, 1. Sumamos 15, la sumatoria. Luego, ¿cómo hallo la tasa? La tasa de depreciación la voy a hallar simplemente dividiendo 5 entre 15. 4 entre 15. 3 entre 15. 2 entre 15. Y por último, 1 entre 15. Tome de eso, por favor. 1 entre 15, ¿cuánto da? ¿Me ayudan con la calculadora, por favor? 1 entre 15, profe. 5 entre 15, 4 entre 15, 3 entre 15, 2 entre 15 y 1 entre 15. 1 entre 15 da 0.06666. 0.667, ¿de acuerdo? Para redondearlo a 4 dígitos. Ya le digo el otro. Ese da 0.133333. Gracias. Ese da 0.2. 0.2. Y el último, no. Ese da 0.266666. Gracias. Y el 5 entre 15. 0.33333. Muchas gracias. Entonces, esta va a ser la tasa de depreciación anual. ¿De Profesor, acuerdo? faltó un 0 en el 1 Un entre 0 en 15. el 1 entre 15. 0.0666. Ah, ok, perfecto. Gracias. 0.0667, ¿de acuerdo? Redondeando a 4 dígitos. Entonces, esa es nuestra tasa de depreciación. ¿Cuánto va a ser? ¿A qué periodo va a corresponder, no? Esta va a corresponder a la depreciación del primer periodo. Esta la del segundo. A la del tercero. A la del cuarto. Y a la del quinto periodo. Un poco que se invierte, ¿no? Entonces, como podemos observar, nuestra tasa de depreciación en el primer año o en los primeros años va a ser mayor, y a medida que se acerca el final de la vida útil de nuestro activo, nuestra tasa de depreciación es menor. Entonces, la depreciación simplemente va a estar dada por 10.000 por la tasa, ¿no? 0.333. Igualmente en el segundo caso por la tasa. Y así sucesivamente. Y bueno, obviamente el resultado que obtengamos va a ser la depreciación correspondiente a cada uno de los periodos. Al igual que en el anterior caso,
si queremos hallar la depreciación acumulada a cierto periodo, ¿no? De repente al periodo 3, vamos a tener que sumar las depreciaciones del año 1, 2 y 3. Y bueno, si quiero calcular cuánto es el valor de mi activo fijo al año 3, igualmente voy a tener que restar, ¿no? 10.000 menos la depreciación acumulada correspondiente. ¿Está claro esto? ¿Está claro cómo operativizamos la depreciación de suma de dígitos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, en lo de línea recta, usted lo... O sea, ¿en qué momento te dan el porcentaje de depreciación exacto? Dependiendo de lo que se vaya a depreciar, ¿no? Bueno, si es que no se te da el porcentaje de depreciación, por lo menos te debe dar el dato de la vida útil, ¿no? Y en base a ello puedes sacar la tasa de depreciación. Obviamente siempre y cuando no te dé el dato de tasa, ¿no? De tasa de depreciación. O te podría dar la tasa y no dar la vida útil, ¿no? Entonces tú tendrías que hallar cuánto va a durar tu activo. Que bueno, es simple. Profesor, buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches, dígame. ¿Qué tal? ¿Cuándo debería usar línea recta o suma de dígitos o doble cuota? Porque los resultados llegan a ser diferentes, ¿no? Si los vemos en línea recta o en suma de dígitos. Entonces, ¿cuándo debería usar uno u otro? ¿O es que usualmente los casos me van a indicar qué tipo de estrategia usar? Bueno, en sí, para fines didácticos vamos a indicar qué tipo de método de depreciación vamos a usar en nuestros ejercicios. En la vida real, por así decirlo, el más usado es el de línea recta, porque se alinea, valga la redundancia, a lo que la SUNAT establece, ¿no? Obviamente, si es que hay alguna característica muy especial de tu activo fijo, puedes solicitar previo informe técnico, depreciar a otra tasa, pero siempre va a ser tasa lineal, ¿sí? Cambiar las tasas que establece la SUNAT. Ok, muchas gracias. De nada. Perdón, 15. Y por último, tenemos la doble cuota. Bien, seguimos con nuestro ejemplo. Nuestro activo tiene una base depreciable de 10.000 y tiene una vida útil de 5 años. Entonces nuestra tasa de depreciación va a ser igual, ¿no? 1 entre 5 igual al 20%. Entonces, en la doble cuota, tal cual su nombre indica, nuestra tasa va a ser doble. Es decir, 0.20, que es el 20%, por 2. Lo cual me va a dar 0.4 o 40%. Pero en este caso, la depreciación la voy a aplicar sobre el saldo. Si se dan cuenta, en la línea recta y en la anual, la depreciación se aplica sobre la base imponible. Bueno, perdón, sobre la base depreciable, disculpen. Igual, en la suma de dígitos, base depreciable, ¿no? Tomamos la base depreciable y vamos aplicando la tasa correspondiente. En la doble cuota, no. La doble cuota vamos a aplicar la depreciación sobre el saldo. Supongamos, el primer año. El primer año tenemos una depreciación de 10.000 por el 40%, lo cual me va a dar a 4.000. Voy a tener un saldo de 10.000 menos 4.000. Es decir, mi saldo va a ser 6.000. Para el segundo periodo
ya no voy a aplicar sobre 10.000. Voy a aplicar sobre el saldo, sobre 6.000. 6.000 por... ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Me ayudan con la calculadora? Hola, ¿hay alguien? 2.400. La depreciación sería 1.400. 2.400. 2.400. Gracias, 2.4 miles, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro saldo sería 6.000 menos 2.400. Es igual a 3.600, ¿no? El tercer año, de igual forma, aplicamos sobre 3.600. $1.440. Gracias. Mi saldo, de todas maneras, va a ser 2.160. Gracias. Disculpe. 260, ¿sí? De igual forma, hasta llegar al quinto año. Obviamente, en este método no va a depreciarse totalmente nuestro activo fijo. Siempre va a haber un pequeño saldo, ¿de acuerdo? Va a ser como un valor residual que va a tener nuestro activo al final de su vida útil. ¿Está claro este método también o tenemos alguna duda? Sí, pues. Genial. Bien, vamos a tomar un pequeño break y retomamos con nuestra clase, ¿de acuerdo? Unos 10 a 15 minutos.